iniciar. La clase de hoy es acerca de la oración gramatical. Como hemos visto anteriormente a la palabra, el tema de la palabra, decíamos que la palabra es la unidad mínima dotada de significado que conforma parte de otros elementos como ser una frase o una oración, que es el tema que vamos a hablar hoy. Una oración está conformada, sí, por palabras, pero estas a su vez forman o crean una idea completa para transmitir una información. La oración gramatical, cuando hablamos de oración gramatical, es como cualquier otra oración, solo que vamos a conocer los elementos gramaticales que la conforman. ¿Okay? Para empezar, vamos a ver cómo podemos definir a una oración. Primero, es una mínima unidad lingüística, parte de un todo, de un texto, un párrafo. Sí, tenemos que ver, anteriormente en un tema vimos el texto. Si vamos a ver como una pirámide o una cadena, cuando hablamos de texto o de nuestro lenguaje, vemos que el texto está como allá arriba, pero ese texto está dividido por ciertas cosas. El texto está conformado por párrafos. Esos párrafos están conformados por oraciones y esas oraciones por palabras. Entonces vemos que como unidad es una pequeña unidad de nuestra lingüística, una pequeña unidad de nuestro todo, que es nuestro texto, ¿verdad? También está dotada de significado, ya que comunica algo. Por eso yo les decía a un inicio que son palabras, sí, pero palabras que solo porque yo tengo varias palabras voy a decir aquí tengo una oración. No, son palabras que deben de tener una relación, una coherencia, con independencia sintáctica por los elementos que la conforman, con una tonalidad propia, con una forma de pronunciar o de expresarla de manera autónoma, porque vamos a ir viendo que hay diferentes tipos de oraciones y dependiendo del tipo de oración también su tonalidad. ¿Cómo está conformada una oración simple? Una oración simple es aquella que no tiene muchos elementos. En clases anteriores yo les decía, vamos a ver, nosotros conocemos qué es el sujeto, qué es el sustantivo y qué es el adjetivo, qué es el verbo, pero tenemos que tener claro que la oración en sí, cuando hablamos de oración gramatical, solo está conformada por dos elementos generales. Estos dos elementos son el sujeto y el predicado. Estos dos elementos los venimos escuchando desde escuela. Por lo tanto, me imagino que tienen cierta idea o noción de qué es el sujeto y qué es el predicado. Pero de igual manera lo vamos a repasar. Nos dice que el sujeto es la persona, animal o cosa que realiza la acción dentro de nuestra oración y que en el predicado está todo aquello que se dice sobre el sujeto. Si vemos nuestra estructura o la estructura de una oración, podemos entender que sí, está dividida en dos, sujeto y predicado, pero estos dos elementos poseen otros elementos aparte de estos que les mencioné. ¿Qué otros elementos los conforman? Por ejemplo, sí tienen sujeto y tienen predicado, pero el sujeto tiene sustantivos, que son persona, animal o cosa. Y el predicado tiene verbos, es las acciones que realiza aquel sujeto, aquella persona, aquel sustantivo, la persona, animal o cosa. También encontramos ahí dentro de la oración otros elementos como son los adjetivos, los adverbios, los artículos, los pronombres, que son conexiones, pero una oración simple va a tener sujeto y predicado. El sujeto va a contener nuestro sustantivo y el predicado va a contener nuestro verbo, nuestras acciones, nuestros estados, nuestro sentir en cuanto al sustantivo. Como por ejemplo, en una oración simple que tienen aquí ustedes, sería: los jóvenes son el futuro. Esa es una oración básica. El sujeto encierra todo. La mitad de la oración es sujeto y la otra mitad es el predicado. En este caso, el sujeto sería los jóvenes.
los jóvenes. Y el predicado serían son el futuro. Ahora, tanto el sujeto como el predicado tienen núcleos. Ese núcleo, en el caso del sujeto, es el sustantivo y en el caso del predicado es el verbo. Tenemos claro que en la oración los jóvenes son el futuro, el sujeto los jóvenes y el predicado son el futuro. Pero el núcleo del sujeto, o sea, el sustantivo, son jóvenes, porque ¿de quién se está hablando ahí en la oración? Es de los jóvenes. Y el núcleo del predicado, es decir, el verbo, es son, porque viene o se deriva del verbo ser, y nos indica que ellos son el futuro. Entonces, la acción o el estado del sujeto del sustantivo, perdón, es son. Por eso el núcleo de nuestro predicado va a ser siempre el verbo. ¿Entendieron qué es sujeto y qué es predicado y cuáles son sus núcleos? Sí, profe. Sí. Ok. Recuerden, aunque el sujeto y el sustantivo en conceptualización vendrían a ser lo mismo, porque si yo les pregunto qué es el sujeto y qué es el sustantivo, ustedes me van a decir lo mismo. Es la persona, animal o cosa de la que realiza una acción en el contexto, ¿verdad? Pero el sustantivo es en sí ese ser del cual se está hablando en la oración, mientras que el sujeto es desde el inicio hasta donde se menciona a ese ser. Lo mismo en el predicado va a ser todo lo que está haciendo el sujeto, pero su núcleo es la acción en sí, lo que en realidad está pasando con ese sujeto. ¿Okay? Entonces vamos a hacer unos pequeños ejercicios para practicar qué es el sujeto y qué es el predicado. En su cuadernito, yo les dije que tenían que tenerlo al lado. Van a copiar, van a anotar. Ven que ahí en la imagen tienen una columna donde dice sujetos y en la otra dice predicados. ¿Ok? Les recuerdo que en sujetos puede estar un pronombre o un artículo, o puede estar un sustantivo, ¿verdad? Ya sea de cualquiera de sus tipos. Puede ser propio, común, abstracto, concreto, todos los tipos de sustantivos que ustedes ya conocen. Y en el predicado están los verbos, las acciones e incluso los adjetivos, que son aquellos que califican y nos dicen cómo es nuestro sustantivo. Okay. Aclarado esto, ustedes pueden ver que en una columna tenemos los sujetos y en la otra los predicados. Van a notar, ustedes van a venir y van a formar oraciones uniendo sujetos con predicados. Por ejemplo, yo voy a hacer la primera. Tú. Uso de sujeto tú. Y voy a usar de predicado para hacer mi oración, que ninguno de ustedes puede hacerla, ustedes tienen que hacer otra. Tú naciste en Londres, por ejemplo. Esa es mi oración. Yo uní un sujeto con un predicado. Ustedes lo van a hacer de la misma manera. Van a formar oraciones. Ya no palabras como en la clase anterior. En la clase anterior ustedes unían lexemas y morfemas y formaban palabras. O a esas palabras que ya existían les agregaban un prefijo y un sufijo y formaban más palabras. En este caso van a unir sujetos y predicados y van a formar una oración con sentido, con coherencia, con cohesión. ¿Okay? Entonces tienen 2 minutos para hacer oraciones. Recuerden, van a unir sujetos con predicados. ¿Entendieron lo que van a hacer? Sí, profe. Ok, Sí, 2 minutos desde ahorita para que hagan esas oraciones. Traten de unir y formar oraciones.